Ahí sí. Para que esto quede igual grabado, ¿ya? Entonces, esos son puntos que son importantes a considerar, que son como obvios hasta cierto punto, pero que uno los tiene que tener en consideración permanentemente. ¿Va? Ahí sí. Ya. Intervenciones verbales que hay que tratar de evitar, cosas que hay que tratar de decir en la entrevista. ¿Ya? Tratar de evitar rigidez e intolerancia. Por ejemplo, la única solución que usted tiene es esta. Nunca hay una única solución. Y la solución no la da uno. Uno puede dar opciones y el otro es el que ve los caminos. ¿Ya? Dar frases que determinen la acción o la toma de decisiones del otro. Por ejemplo, si tú continúas así, esto seguro aumenta. ¿Ya? En este sentido, es sumamente importante evitar frases deterministas, porque el terapeuta, al tener una situación de cierta asimetría con el paciente, estas palabras o estas frases tienden a marcar al paciente. No, yo creo que esto va a traerle de verdad intentos de suicidio. Seguro que lo va a intentar, ¿sí? O de verdad que esto va a ser cada vez peor. ¿Qué va a ocurrir? Que va a ser cada vez peor, porque él toma tu palabra como un punto de referencia. Entonces es sumamente importante tener en consideración ese tipo de consideraciones, ¿ya? De puntos. Otra cosa que hay que evitar, hacer hiperanálisis, hiperinterpretaciones o intelectualizaciones antes de tiempo. ¿Qué pasa? Que muchas veces estamos en entrevistas iniciales y ¿qué lo que hacen los terapeutas? Ah, lo que pasa es que a usted, y empieza a hacer toda una interpretación cuando ni siquiera tiene todos los elementos a la mano para realizar una interpretación. Las primeras entrevistas son para recopilar información y para corroborar que lo que yo estoy entendiendo es lo que el paciente me quiere comunicar. Pero no puedo hacer interpretaciones permanentemente. Y esto, como consejo, también en las relaciones de amistad. Porque uno cuando está estudiando psicología a veces piensa que puede hacer estas interpretaciones, pero no corresponden. Es como, claro, lo que te pasa es porque tú hiciste esto, y entonces empiezan a hacer relaciones que son un poco arbitrarias, ¿sí? Y el otro tiende a confiar en eso, porque tú tienes una formación. Entonces, muy importante controlar ese ímpetu, ¿ya? Otra cosa que es importante como técnica, ¿sí? Acuérdense que yo le dije que no hay una entrevista tipo, pero sí hay lineamientos, y estos son ciertos lineamientos y ciertos tips que pueden servir, ¿ya? Esto es lo que hay que evitar, bombardear de preguntas. ¿Se acuerdan que lo que yo les decía al inicio? Intentar que no vaya una pregunta tras otra, tras otra, tras otra, sino más bien, por ejemplo, esto, ¿qué siente en relación con tal cosa? ¿Se pone triste? ¿Cuando le sucede? ¿Qué hace? ¿Podría hablarme más de eso? Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 preguntas que abordan un mismo tema. Eso tiende a limitar al paciente y evidencia que a lo mejor puedes hacer muchas preguntas, pero que no sabes escuchar. Entonces, es muy importante que la pregunta sea muy bien pensada, lo más abierta posible, y dentro de eso, uno ir interviniendo en la medida que sea justo, pero no llenar de preguntas al paciente, ¿sí? Porque si no, el paciente, la entrevista termina estando en foco de uno y no en el foco del paciente, ¿ya? Autorrevelaciones, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Esto tiene que ver con la misma autorreferencia. En Rorschach, en el test de Rorschach se llaman autorreferencias, es decir, hacer referencia a ti mismo, ¿sí? Lo que usted me dice me hace pensar en cuando yo me separé de mi marido y entonces yo, ¿sí? O sea, no se hacen referencia a tu propia experiencia, siempre en relación al paciente, a su historia, no en relación a ti mismo. Incluso cuando el paciente te pregunta, ¿usted es separada? ¿Qué podría responder uno, por ejemplo, en eso? Les pregunto a ustedes. Estamos hablando de mí. Claro. No estamos hablando de mí, estamos hablando de usted. O también le podría preguntar, ¿y por qué a usted le interesa saber eso? Qué curioso que tenga el interés de saber qué ocurre en mí. Es importante saber lo que a usted le pasa. Cada experiencia es única, por ejemplo. Entonces así uno se escapa de hablar de sí mismo
pero centra la atención en el otro y además legitima la decisión que toma el otro respecto a su vida, ¿ya? Porque tiene que ver con su propia construcción, no con la mía. Yo puedo ayudarlo a eso, ¿cierto? Hay un autor que es Rogi, a partir de donde se trabaja este tema, ¿no es cierto?, las técnicas de la entrevista, sugiere para preguntar siempre dirigirse por el nombre, nunca en términos generales. María o Juanita, ¿usted vio lo que ocurrió en ese momento? O no, a diferencia de decir, ¿se veía lo que estaba ocurriendo? ¿O usted, eh, qué ocurrió ahí? ¿Sí? Como al aire. Usted, o Juanito, o José Luis, ¿qué fue lo que tú percibiste de ese momento? Entonces uno refiere al otro, siempre al otro, no a una situación general, ¿ya? A la subjetividad. Si voy muy rápido me van diciendo. Evitar sugerir respuesta, esto siempre yo lo digo desde el principio, ¿sí? Evitar sugerir una respuesta. ¿Para qué? Para que no se produzca un condicionamiento semántico, es decir, que la persona responda lo que usted quiere que responda. Por ejemplo, una pregunta. En lugar de decir, ¿a usted le gusta maltratar a su esposa? La respuesta posible es sí o no, y lo más probable es que te diga que no. A diferencia de decir correctamente, ¿cómo son las relaciones que usted tiene con su esposa? ¿Me puede hablar de las relaciones o de cómo se vinculan ambos? Es distinto porque él va a dar cuenta del fenómeno, de cómo ocurre, de qué es lo que pasa entre ellos. Pero si yo le pregunto, ¿usted maltrata a su mujer? Por adecuación social te va a decir que no. Y además tiene dos opciones, sí o no. Y todas las preguntas que te lleven a un sí y a un no son preguntas mal elaboradas. Por lo tanto, hay que tratar de abrir preguntas, pero que no condicionen la respuesta. ¿Ya? Que no condicionen la respuesta. Eso es sumamente importante. Eso se puede practicar con los amigos, por ejemplo. ¿Sí? Uno lo puede empezar a practicar así en las conversaciones, en las relaciones. Bueno, esto tiene relación con la anterior. Evitar contener alternativas cerradas o disyuntivas. No dar dos alternativas en la respuesta, ¿ya? Por ejemplo, dar dos opciones. El otro es, a usted le gusta maltratar a su señora, que igual te lleva a dos respuestas, pero por ejemplo, ¿su marido era agresivo o maltratador? Te cierra, porque te lleva a que igual es un condicionamiento semántico, porque te lleva a que la persona responda lo que tú le estás proponiendo. Entonces te va a decir o agresivo o maltratador, y no hay otra opción. Entonces le cierras el panorama de posibilidades y de asociaciones personales. Colocas tus conceptos y la persona, como confía en ti, se va a adherir a esos dos conceptos y no va a ampliar el significado o la posibilidad, la gama de definiciones que pueda tener en su propia construcción. ¿Tú la veías feliz o triste? ¿Tú la veías feliz o triste? No sé, a ver, feliz o triste, más bien triste que feliz. Ya, pero ¿cuántas gamas hay entre feliz y triste? ¿Cuántas gamas de posibilidades hay? Entonces eso ya nos orienta el tipo de pregunta, ¿cierto? De alguna manera nos abre ciertas herramientas con las que yo me puedo mover, sin determinar el tipo de pregunta, sino más bien el espectro y la forma de elaborar, ¿sí? Porque los ámbitos los decía el psicólogo en función de los objetivos, pero las preguntas, el tipo de pregunta, cómo lo elaboro, que implica un trabajo cognitivo, ¿cierto? En caso que necesites indagar algo muy enredado, muy complejo, con mucha información, organizar las preguntas de manera escalonada, ir paso a paso, no atiborrarse con las preguntas sobre un mismo tema. Una pregunta a la vez. Ojalá una pregunta amplia que te permita ir haciendo intervenciones entre medio y no una tras otra, como que estuviesen escritas en un libreto. ¿Ya? Entonces uno puede ir estableciendo relaciones entre una cosa y otra. Por eso es que uno tiene que desarrollar más la capacidad de escucha
y una técnica de pregunta que sea más bien amplia para poder escuchar y relacionar la pregunta con lo que se está desarrollando en la entrevista. Por eso que es importante tener cierta templanza también cuando uno escucha, ¿ya? Dejar de centrarse en uno mismo. Disculpe, Acá, otra. pregunta, Dígame. usted mencionó un libro. Ah, sí, el de Rollí. Se los voy a enviar, lo tengo digitalizado. Vale, gracias. El libro de Rollí toma desde la teoría interaccional hasta algunas técnicas. Dentro de esas técnicas hay algunas que son un poco redundantes, pero siempre sirve tenerlas a mano, ¿ya? Yo rescaté las más relevantes. Antes de hacer una pregunta, es sumamente importante evaluar, el psicólogo es el que ahí tiene el criterio, evaluar qué posibilidades tiene la persona para responder esa pregunta. Porque uno de pronto utiliza conceptos muy técnicos y la persona te va a responder que sí, pero a lo mejor no entiende lo que le estás preguntando. Entonces es sumamente importante elaborar preguntas que uno sepa que el otro va a poder responder y que las va a entender. Eso significa que me tengo que adecuar al nivel de desarrollo y al nivel cognitivo que tenga el paciente. Y eso lo van a ver en ADA y DOSI. ¿Ya? Esto también es importante. Ojo, no todas las preguntas se pueden hacer en cualquier momento. A pesar de que tú tengas mucho interés en ciertos temas, hay preguntas que es mejor guardarlas. Si tienes una pregunta importante, puedes escribirla y dejarla para otro momento, porque hay que evaluar que la pregunta no está en función de lo que a ti te interesa saber, sino que también tienes que considerar si una determinada pregunta puede generar una tensión o una angustia innecesaria en el paciente, o que él se cierre y ya no te quiera responder más. Entonces hay preguntas, y no solo preguntas, intervenciones incluso, que uno tiene que saber cuándo hacerlas. Es mejor, si tú dudas que es el mejor momento, es mejor esperar y dejarlas para otro momento. Cuando el paciente tenga mayor confianza, o que haya elaborado más cosas, o que sea capaz de visualizar ciertas problemáticas para poder hacer ciertas preguntas. No todas las preguntas son inocuas. Hay algunas preguntas que pueden invadir al otro, que pueden ser agresivas para el otro. Y eso uno lo tiene que ir evaluando en la medida en que va conociendo a su paciente. Por eso la primera etapa es más bien de escuchar, de escuchar, de escuchar, más que preguntar, porque yo ya me hago una idea de cómo es el paciente. Y luego puedo empezar ya a indagar con más confianza, porque sé a dónde puedo hincar el diente y a dónde no. O sea, no es cosa de que esto pase en banda así como que surja naturalmente, uno de alguna manera lo dirige también. La selección de preguntas que uno realiza siempre tienen que sustentarse en algún criterio, y ojalá ese criterio sea un criterio psicológico, no sea un criterio que tenga que ver con mi angustia. Trato de llenar espacios. Por ejemplo, puedo tener, las preguntas pueden ser o por un objetivo de entrevista, o por la motivación que tenga el paciente, o por mis propias expectativas respecto del paciente, o por los intereses que tiene el paciente, pero tienen que tener un foco, ¿sí? Yo ahora terminé la entrevista del niño, ¿se acuerdan que les conté la otra vez que estaba haciendo una evaluación? De un niño que finalmente terminó siendo un TEA. Y cada una de las entrevistas de evaluación tenía un foco de interés. Uno, el foco era conocer al niño y ver cómo funcionaba. El otro, la otra entrevista era indagar sobre aspectos del desarrollo y de cómo se ha relacionado esos aspectos del desarrollo con la mirada de los padres. Entonces, mi foco va por ahí. Si los padres se van para otro lado, yo les permito eso, pero luego los traigo de nuevo a mi tema, ¿sí? Porque tengo 4 sesiones para hacer esa evaluación. Entonces, la forma en que uno hace las preguntas es sumamente importante. Entonces ahora, vamos a ver, para que ustedes me ayuden, voy a colocar algunas preguntas y ustedes me van a ayudar a transformarlas en preguntas abiertas o preguntas más adecuadas, considerando lo que hemos visto, ¿ya?
Ahí va. Pregunta 1. Sin contexto, cara dura, sí. ¿Te ayudan tus padres? Esta respuesta tendría dos opciones, sí o no. ¿Cómo yo podría ampliar esta pregunta? ¿De cómo es la Sí. relación con los padres o no? ¿Cómo es tu relación con los padres? ¿Me podrías hablar de la relación con tus padres? Muy bien. ¿Qué otra cosa? No sé si alguien me respondió a mí o no. Voy a lanzar una. Ah, la misma que dijo la compañera. ¿Puedes decirme cómo se han relacionado con tus padres? ¿O cómo se han relacionado tus padres? ¿O tú con tus padres? ¿Podría ser cómo es tu relación con tus padres? Perfecto, claro. Háblame de tu relación con tus padres. Esta O también es puede más, ser, dígame. puede ser, háblame de tus padres. Es demasiado amplia cuando tú tienes que, estás como foco en la ayuda, pero también sería Ya. también podría ser, háblame de tus padres y luego empezar a indagar. Eso también es una opción, ¿sí? También es una opción. Es más amplia, por lo tanto te demoras un poquito más, pero también está bien. ¿Qué tipo de apoyo te dan tus padres, por ejemplo? ¿Sí? Profe, y Dígame. preguntarle también con quién te llevas de tus padres, con quién te llevas mejor, si con tu mamá o con tu papá. Es que ahí estaríamos cayendo en un error que nos plantea el autor, que dice, si tú le das dos opciones de respuesta, estás en un error, porque se va, ¿con quién te llevas mejor? ¿Con tu papá o con tu mamá? Con mi papá. Se cierra. Ahí estaría aplicando la Ya. disyuntiva. Ahí estaría muy Ahí, disyuntivo, claro. Entonces claro. tendrías que decir, háblame de la relación que tienes con tu padre, y después que termina eso, ahora háblame de la relación que tienes con tu madre. Pero no les digo que me dé una cualidad, cuál es mejor y cuál es peor, Ya. ¿sí? Sino que háblame de la relación con tu padre, termina eso, entonces ahora háblame de la relación con tu madre, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí Ya. se abre un espacio de diálogo, pero no cierro. ¿Ya? Vamos con otro. ¿Tú siempre discutes? ¿Cómo podríamos ampliar esto? ¿Cuál es la manera de expresarte con los otros o no? ¿Me podrías hablar de cómo te relacionas con las demás personas? Eso. ¿O me podrías hablar de en qué contextos es más complejo tu relación? ¿Sí? Entonces se abre una pregunta. Yo puse aquí algunas. ¿Puedes O me explicarme po- un poco más de tu relación en el trabajo o cómo es de tu relación en tu Es- familia? ¿Sí? Eso iba a decir yo. ¿Cómo era la relación con tu familia? Eso Claro, por iba a preguntar. ejemplo. ¿Otra idea? Generalmente, ¿cómo socializa? Ojo, ¿cómo socializas? El concepto de socialización puede ser complejo para ciertos, si estás trabajando con un sociólogo puede ser, si estás trabajando con un psicólogo también, con un profesor también, pero si es un constructor, por ejemplo, ese concepto es un poquitito técnico. Ahí podría decir, ¿cómo te llevas con tus pares o con tus amigos? ¿Cierto? Pero la ¿Cómo te idea desenvuelves está perfecta. con los demás? Perdón, ¿Cómo? profesora. Dale. ¿Cómo te desenvuelves con los demás? ¿Cómo sientes tú que te desenvuelves con los demás? Ojo, porque Mm, también hay que pensar, ¿cómo te desenvuelves? Bien, mal. Entonces, además, es como si así fuera. ¿Cómo sientes tú que te desenvuelves con los demás? ¿Cierto? ¿Me podrías describir un poco? ¿Sí? ¿Se fija que? ¿Cómo es tu relación con el resto? Una cosa así, con el resto de las Claro, personas. eso, perfecto. ¿Cómo ves tu relación con los demás? O eso, ¿sí? ¿Cómo se va ¿Cómo vinculando con respondes tu frente a sector? situaciones de conflicto, por ejemplo? ¿Cómo respondes tú a situaciones de conflicto? A ver, cuéntame. Y ¿Te lo fijas otro, que? ¿cómo crees tú que te ven los demás? ¿Estaría dentro de las Perfecto, preguntas posibles? súper bien, claro. ¿Cómo crees tú que te ven los demás? Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque te abre a hablar de las relaciones con las personas, pero no a definirlo como alguien que discute, que pelea, y siempre discute sí o no, sino que tú abres un espacio de diálogo, no lo cierras. Así que está Y excelente. podría ser, profesora, ¿qué opinas tú de las discusiones? Tendrías que especificarlo más. Ya. Porque, ¿qué opinas de las discusiones? Como que te vas a otro plano. No, Te pero vas a un ejemplo, plano como de cualquier persona. Acuérdate que al no, principio pero dirigirse a esa persona y a lo que a esa persona le pasa. si Entonces estoy en un podría decir, contexto, si estoy en un contexto así de familiar,
Entonces tendrías que contextualizarlo. Ah, perfecto, ya. Claro, tendrías que contextualizarlo. Tienes que referir, por ejemplo, ya, primero hablar de las relaciones en la familia. Entonces, ¿me podrías ejemplificar alguna situación de conflicto en tu entorno familiar? Ya, entonces, ¿y cómo es que ocurre esta situación? Pero no es, esta situación ocurre cada vez que tu papá se enoja, ¿sí? No. Se cierra. Y la diriges tú. ¿Se fijan la diferencia en cómo se elabora la pregunta? ¿Que es más abierta que cerrada? Sí. Ya, vamos con otra. ¿Quieres ayudar o te gusta ayudar a una persona que es muy solidaria? Entrevista a un psicólogo. ¿Quieres ayudar a otros? ¿Sí? No. ¿Cómo lo podríamos hacer más amplio? ¿Qué te ¿Te sientes? motiva? ¿Qué te motiva a ayudar? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué ayudas? ¿Qué te motiva a interesarte en los demás? ¿O te interesan los Claro. otros? ¿De qué manera? Háblame un poco de eso. Siempre la idea es ampliar la pregunta y no cerrarla. Ese es el foco. Siempre ampliarla y no cerrarla. ¿Ya? No dar una opción. ¿Se entiende la idea, verdad? Pero fíjense que ninguna de las que ustedes han dicho ha estado mala. Todas las que ustedes han dicho son correctas. Es solamente cómo busco una forma de plantearlo de manera que sea más abierta y no delimite, no encaje a la persona. ¿Sí? Porque uno tiende a hacer este tipo de... Entonces, cuéntame cómo es esa forma de ayudar. Si la persona está hablando, me gusta ayudar. Ah, ¿quieres ayudar? Cuéntame cómo es esa forma de ayudar. Porque ahí lo saco del sí o no. Lo llevo a que describa una situación. ¿Sí? ¿Cuál crees que es tu papel en este contexto? Me gusta ayudar, pero ¿de qué manera? ¿Cómo tú lo podrías desarrollar? ¿Sí? Le abro el espacio para que elabore. Vamos con otra. Creo que esta es la última. Seguramente usted quiere a su marido, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Cuéntame de la Igual que relación con preguntar, tu marido. ¿cómo es la Muy bien, relación? Exactamente, ¿cuál María es la Elisa. relación? Háblame de la relación que tienes con tu marido. Fundamental. Porque no le estoy preguntando por algo que tenga un valor ni una connotación. Le estoy preguntando por una relación, en la función de marido y mujer, le pregunto cómo funciona eso, cómo se relacionan. Hábleme de sus sentimientos hacia su marido, también puede ser. Háblame de la relación, háblame de tus sentimientos hacia él, ¿sí? ¿Qué es Porque lo el que siente por sentimiento, su marido también? háblame de lo que sientes por tu marido. Sí, podrías ampliarlo un poco más porque háblame de lo que sientes, está bien, súper bien, pero podrías complementarla con todo aquello que acompaña a ese sentimiento. Porque el sentimiento no es uno. Claro. ¿Sí? Mira, a veces lo odio, pero la verdad es que la mayor de las veces lo amo profundamente, pero a veces me dan ganas de matarlo. ¿Sí? Profesora, Dígame. Profesor. preguntar respecto a cómo se conocieron, que cuente un poco la historia y llevarlo un poquito más atrás, a lo mejor cómo se conocieron, y qué fue pasando. De pronto ahí se puede recabar información también. ¿Es posible Claro. hacer esa pregunta? Sí, sí, también. Pero, por ejemplo, hábleme de sus sentimientos hacia su marido, eso ya vendría después de lo que tú estás diciendo, por supuesto, claro. Claro. Si quieres me puedes hablar de cómo se conocieron, de cómo fue tu historia, para entender un poquito más la relación, pero uno de alguna manera igual dirige el tema, pero no lo pone de manera arbitraria, no lo cierra, ¿sí? Pero es una buena idea, porque de allí uno puede ir sacando, pero recuerda que hay una puntuación de secuencia de hechos, por lo tanto la forma en que va a articular esa historia es ultra subjetiva. Sin embargo, tú le preguntas, háblame de tus sentimientos hacia esa persona, eso es algo que es subjetivo, pero le ocurre. Ah, ok. Entonces, claro, va a depender el momento de la entrevista en el que tú te encuentres. ¿Cuáles son sus sentimientos hacia su marido? ¿Puedes hablarme un poco más de la relación con su marido? Y es lo que ustedes estaban diciendo. Que todo depende del contexto de la conversación que se dé. Sí, no todo depende del contexto de la conversación.
los temas dependen del contexto y del objetivo, pero la forma de preguntar no dependen del contexto, dependen de cómo yo elabore cognitivamente esa pregunta. Claro, del terapeuta. Claro, porque Ah, eso ¿cómo tiene quiero que ver... llevar, cómo quiero llevar la entrevista? Sí, pero por ejemplo, si tú preguntas, ¿usted quiere a su marido? Es una pregunta cerrada y que te limita la entrevista, ¿ya? Entonces, por eso que el contexto de alguna manera determina los temas, el objetivo, el tipo de persona que tienes adelante, ¿sí? Pero hacer preguntas muy cerradas te limita la entrevista, ¿sí? Sí, Te la uno. limita, no la enriquece. Entonces te vas quedando sin temas. Y además, después no sabes cómo abrir nuevamente el tema, ¿sí? Por eso que estas son tips que sirven, ¿ya? Ahora, uno puede tomar algunos de estos o no, pero el tema de las preguntas es fundamental, ¿ya? ¿Usted nunca se ha casado? Esta pregunta tiene una connotación social, por lo tanto puede ser invasiva para alguien. ¿Qué opinas Y tú le del pregunto, matrimonio? ¿Ha sido su ¿Puede relación ser? con sus pares o no? ¿O qué opina Sí, del háblame de tus matrimonio? relaciones ¿Qué de opinas que pareja. del matrimonio? ¿Cuál es Claro. ayúdame a entender exactamente tu percepción del matrimonio, del compromiso, ¿sí? Porque ahí yo, con esa pregunta que acaba de hacer la Patricia, que es muy buena, tomo la opinión válida de esa persona. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Sí? No es como, usted nunca se ha casado. Tiene una connotación enjuiciadora, Enjuiciadora. ¿sí? Sobre todo en un país como el nuestro. Entonces, ojo con esas preguntas, porque puede ser sin esa intención, pero el otro, ¿cómo la connota? ¿Sí? Sí. Acuérdense que eso define una relación. Entonces, esta es la pregunta que hizo la Patti. ¿Puedes ayudarme a entender cuál es tu actitud, tu percepción o tu postura respecto al matrimonio? Tu posición, sin juicio. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que a ti te parece? ¿Sí? ¿Cómo se siente usted con su actual estado civil? Aún esa podría ser un poco capciosa. Sí, un poquito. Sí. ¿Cómo se lleva con su cónyuge? ¿Que no es su cónyuge? No, no soy casada. Imagínate. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? ¿O crees tú en un proyecto de matrimonio? Porque el matrimonio es como un proyecto y uno sabe si le va bien o le va No mal por sé, la pues. vida. No, tú no sabes si es un proyecto, es un prejuicio. Ah, ya. ¿Y cómo podría ser ahí entonces la pregunta? La que tú hiciste al principio, ¿cuál es tu posición o qué es lo que tú cuál es tu visión respecto al ¿Qué matrimonio? opinas tú del matrimonio? ¿Cuál es tu posición? Claro, apelando a su posición personal, no al Estado, a como que esto es un proyecto para todos. No es un proyecto para todos. Al contrario, hoy en día no es un proyecto viable para todos y ni siquiera es una opción. Ni siquiera lo piensan los adolescentes hoy día, le da lo mismo. Eso no es tema. Entonces, para cierta edad, para nosotros, claro, es parte de nuestra cultura, pero para otros no. Pero para otros es un tema muy delicado. Entonces, muy importante preguntar de manera de reconocer como válida la posición de cada uno. Y que no se deje entrever un prejuicio mío. ¿Sí? Aunque lo tenga, pero me lo callo. ¿Sí? Exactamente. Y que no se visualice en el lenguaje. Acuérdense que el lenguaje tiene un lenguaje connotativo y uno referencial. Y esa connotación se da en la forma en que yo pregunto. No en la pregunta, sino que en cómo elaboro esa pregunta. ¿Sí? Ya. Lo pienso, pero no lo digo. Exactamente. Y si lo digo, lo ordeno muy bien. Y si lo digo, lo ordeno muy bien. Ese es el tema. Esa es la habilidad del psicólogo. Eso es algo que tenemos que desarrollar como psicólogos. La habilidad de decirlo de la mejor manera. De la manera más clara y más limpia. ¿Ya? Entonces, en esta patita, ¡oh, voy bien con la hora! Maravilloso! En esta patita entonces terminamos
la parte de las preguntas. Es decir, donde alguien tiene un televisor fuerte, no sé quién. Ahí sí. Entonces, aquí entonces hicimos como algunas estrategias técnicas para cómo pregunto, ¿cierto? Que las preguntas no sean cerradas, que no sean de dos alternativas, que me abran tema, a pesar de que no se vayan en una volada tremenda, pero que sí me permitan abrir, que no se vean mis prejuicios, ¿no es cierto? Que no se interponga mi prejuicio en la pregunta. Son pequeños tips que nos van a servir, ¿ya? Cuando tengan que aplicarlos, se van a acordar de mí. Y ahora vamos a ver, y con esto ya vamos a terminar, no es tan cortito, pero 4 técnicas que yo rescaté del texto, después se los voy a mandar igual. 4 técnicas de intervención verbal en la entrevista, que no son directivas, no son para dirigir, sino que son más bien de la decisión que tiene que tomar el terapeuta para hacer este tipo de técnicas. Y estas técnicas tienen un nombre, pero en este caso no importa tanto el nombre, importa más bien para qué lo hago, por qué. Son la clarificación, paráfrasis, reflejo y resumen. ¿Han escuchado alguna vez estas palabras? ¿No? Bueno, después Paráfrasis es como decir lo mismo, pero con nuestras palabras, ¿no? Como un parafraseo. Exactamente, como un parafraseo. Pero aquí está enfocado a un tema en particular, a un punto en particular, ¿ya? Entonces, vamos con uno. La clarificación es una técnica, no importa cómo se llame, pero lo importante es entender, ¿ya? ¿Para qué? La clarificación es una técnica que implica hacer preguntas para poder aclarar un poco más los contenidos que el paciente trae. Comprobar de parte del terapeuta, el terapeuta quiere comprobar, ¿sí?, si ha entendido realmente lo que el paciente ha dicho. Esta técnica se llama clarificación. Se usa principalmente en las primeras entrevistas. Bueno, se utiliza siempre, permanentemente, pero especialmente en las primeras entrevistas, porque yo no puedo hacer interpretaciones, no puedo hacer otro tipo de intervención, sino más bien contrastar que lo que yo estoy entendiendo es lo que el paciente me está diciendo. Que es lo que yo les decía en un principio. Yo le pregunto si me dice, no, el niño es súper hiperactivo. ¿Cómo hiperactivo? ¿Me podría decir un poco más? Quiero clarificar el concepto para saber que compartimos lo mismo, que entendemos lo mismo. Porque hay una diferencia entre lo que el otro dice y lo que yo entiendo. Entonces tengo que ir haciendo este contraste, ¿ya? Sintonía. Exactamente. Y eso se llama clarificación, y uno lo va haciendo cada cierto tiempo en la entrevista, sobre todo en las entrevistas iniciales. Incluso se pueden hacer al cierre de las entrevistas iniciales. ¿Se acuerdan cuando dijimos al cierre la otra vez? En el cierre yo puedo hacer una clarificación y decir, entonces, lo que tú quisiste decir durante toda la entrevista tiene que ver con este tema, con esto, ¿sí? Ah, perfecto. Y es mostrarle lo que me dijo tal como yo lo entendí, sin interpretaciones, ¿sí? Y eso se llama clarificación. Este tipo de preguntas intenta hacer explícito el mensaje para confirmar, para que yo como terapeuta confirme que lo he comprendido y para demostrarle al paciente que sí lo entendí. Y si no lo entendí, el paciente me lo puede clarificar aún más. ¿Ya? La idea es que yo como terapeuta no me vaya en ninguna cosa loca pensando de que yo puedo hacer suposiciones que a lo mejor están equivocadas. Porque muchas veces uno dice, no sé, por ejemplo, mira, lo que pasa es que traigo a mi hijo porque me acabo de separar. Entonces uno dice, ah, el niño está traumado. Y entonces uno hace una suposición errónea, porque uno primero tiene que clarificar. Cuéntame, ¿me puedes aclarar cómo fue el proceso de separación? Ah, entonces le pregunto al niño, ¿y cómo te has sentido tú? Entonces tú has estado bien con esta decisión. No sé, no sabemos. No podemos dar por hecho que porque ocurrió un cierto suceso, el otro está traumado, porque te pasó a ti, no le va a pasar al otro igual. Cada uno reconstruye su historia a su manera. Y no los mismos hechos van a afectar de la misma forma. Y uno a veces hace, ah, esta persona está traumada, ya, como que llego al tiro a la hipótesis. Pero no,
primero tengo que, a ver, vamos a ver si entendí. Lo que tú me estás diciendo entonces, que lo que a ti te interesa más bien es ver tu parentalidad, la forma de cuidado, pero no es, es importante el tema de la separación. No, porque me llevo súper bien con mi marido, no tenemos problema, el niño se lleva bien con los dos, no tenemos problema en eso. A mí lo que me preocupa realmente es cómo yo me hago cargo de esto, por ejemplo. Pero uno, si se apura y no hace una clarificación, probablemente va a ser una hipótesis, que ahí dice hipótesis, nada que ver, hipótesis, donde va a tener como hipótesis que el niño está pasando por una crisis porque los papás se separaron. Nada que ver, po. Errado. Errado. Entonces, uso esta técnica de clarificación para ir contrastando que lo que yo entendí es lo que me está diciendo. ¿Ya? Entonces, lo que tú dijiste entonces es, sí, perfecto, ya. Entonces, si te he comprendido bien, hemos llegado a este punto de tal y tal manera, sí, perfecto, sí, y entonces, sigo. Y así voy utilizando esta técnica para comprobar y clarificar, tal como lo dice el título. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Y se usa principalmente en las primeras entrevistas, ¿ya? Es sumamente importante porque uno va viendo como los contrapuntos, va viendo los conceptos que utiliza el otro, ¿ya? Va aclarando el panorama, ¿sí? Ayuda mucho. Ayuda mucho, sí. Y además uno se da cuenta que uno no tiene que hacer interpretaciones al tiro. Uno primero hace clarificación y después se pega otro salto, ¿ya? Aquí hay un ejemplo que lo saqué tal cual del texto, lo copié tal cual. Estoy hecho un lío, lo voy a decir a mi estilo. Este año es todo tan distinto, y luego lo de mi polola, ya te dije que lo habíamos dejado, ¿no? Lo estoy pasando súper mal, además no pego ni golpe, no atino en nada, no me he presentado a las pruebas parciales, ahora está junio encima, no he estudiado nada, pero es porque no puedo estudiar. Fíjense todo lo que dijo acá. Entonces el terapeuta se detiene un poco y dice, a ver, lo que tú quieres decir entonces es que a ti te preocupa el hecho de que tus problemas personales estén influyendo negativamente en tu rendimiento. Sí, porque eso a lo mejor es lo que yo entendí. No, mira, lo que realmente me interesa es que quiero volver con mi polola, no me importan las pruebas. Entonces clarifico. Lo que yo entendí era que esos problemas le afectan en esto y eso lo preocupa. No, lo que a mí me preocupa realmente es cómo lo hago con mi polola. Entonces fue por otro. ¿Sí? No hago ninguna interpretación. Simplemente le repito, como a modo de pregunta o a modo de frase, ¿ya? Lo que estoy entendiendo. Lo que estoy entendiendo lo que me está diciendo. Y por eso tengo que estar súper atento. ¿Sí? Queda claro el ejemplo, ¿verdad? Sí. Ayudarse con esas dudas. Bueno, la paráfrasis, que como bien dijo su compañera, es como decir las cosas con otras palabras, ¿cierto? Parafrasear. Tomo tu frase y la organizo de otra manera y te la digo, ¿sí? Te parafraseo. Pero para este autor, la paráfrasis tiene que ver con algo que él llama contenido cognitivo, pero que yo lo defino más bien como aspectos de contenido, a propósito de lo que habíamos visto antes. Porque consiste en repetir con palabras mías del terapeuta el contenido del mensaje, no lo emocional. ¿Qué implica esto? Que el terapeuta tiene que hacer una separación entre lo emocional y lo de contenido, lo connotativo y el contenido, y lo referencial, ¿ya? Entonces, hago esta diferencia y tomo el aspecto referencial, el aspecto de contenido, lo tomo, ¿ya? De hecho, este autor dice que el contenido que él llama cognitivo, ¿sí? Ese autor en particular, hace referencia a situaciones, a objetos, a hechos, a personas, a ideas, es decir, a cosas que no tienen que ver con lo emocional, ¿sí? Yo le quito lo emocional. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no es que yo lo haga porque quiera, lo hago porque tengo un objetivo, tengo un interés para hacerlo. La idea es ayudar a que el paciente se fije, ponga foco, ¿sí?, en el contenido conceptual del mensaje,
¿Para qué? Para evitar que se desborde. Hay pacientes que con mucha facilidad un hecho lo llenan de emoción y se ponen a llorar y todo lo sobrepasa. Entonces ocurre que pierden foco y se quedan en lo emocional. Y uno podría tomar dos decisiones. O empatizo con esa emocionalidad y afectividad y entonces lo contengo, lo afirmo, ¿sí? Y lo dejo expresar esa emoción, que es una buena opción. Pero ¿qué pasa cuando eso se repite permanentemente y me paso sesiones y sesiones en eso? No hay foco, no hay trabajo, no avanzas, porque lo emocional, el desborde, no te lleva para ningún lado. Tiene que haber un insight, tiene que haber una reflexión. Entonces, en algún minuto uno, a ver, ok, vamos a ver entonces lo que ocurrió. En este caso, entonces, que tú discutiste con tu pareja, lo que ocurrió es que él te respondió a esto, tú le respondiste lo otro, y eso generó una situación de conflicto. Y saco lo emocional, lo quito, ¿cierto? Y dejo el hecho, la situación, o dejo a los personajes, o dejo a las ideas, pero saco lo emocional. Eso ayuda para que la persona se saque el foco de lo emocional. Respire un poco. A ver, sí, veamos qué pasó. Analicemos el hecho, lo que ocurrió, y lo llevas a la situación concreta. Entonces, o deje de victimizarse. exactamente, porque, bueno, no siempre se están victimizando, a veces se sobrepasan, pero también, como dice Cristian, hay personas que tienden a victimizarse todo el rato. Entonces, claro, es que nadie me quiere, todos me odian, él me puso el gorro, el otro también, y entonces mi mamá tampoco me quiere, y mi pololo tampoco, y mi amiga tampoco. Y entonces termina siendo la víctima del mundo, pero no hay foco. Entonces, problema. A ver, veamos, analicemos la situación. Empecemos por esta situación. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Ah, aquí discutiste por esta. Ya, ¿cuáles son las causas de esto? ¿Qué ocurrió? Ok, ya, veamos la otra situación. ¿Te das cuenta cómo esta situación y esta situación se parecen entre sí? ¿En cómo ocurrieron los hechos? Entonces, en lugar de que la persona esté victimizándose, como dice Cristian, permanentemente, lo que hago es mirar, llevarlo, invitarlo, acompañarlo a mirar la situación, ¿sí? Y analizar cuáles son los factores que están interviniendo. Y que cuando la mamá se enojó por una cosa, pero cuando se enojó la amiga, se enojó por otra. Y que a lo mejor son coincidencias, pero que una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Sí? Y entonces lo saco de esa sensación de que todo el mundo lo odia y lo puedo ayudar a mirar cómo resolver el problema. ¿Sí? Entonces la paráfrasis implica que yo tomo lo que está ocurriendo, extraigo lo emocional, trato de no enfocarme ahí y quedarme con los acontecimientos. Y con eso ayudo en la contención del paciente a controlarse, ¿sí? Y también a desvincularse emocionalmente para visualizar aquello que no puede mirar con tanto desborde emocional. Eso era, en este contexto, cabe, por ejemplo, explicar lo que es la labilidad. ¿La qué? La labilidad emocional, por ejemplo. Tú El hecho podrías... de como de rehuir frente sí, pero a una pregunta, a una situación. ¿Sí? Si tú te pones a hablar de la habilidad emocional, estás hablando de la emoción. Nosotros podemos decir que es la habilidad emocional, nosotros, pero no le puedes plantear eso al paciente. No, Ah, sino sí. a uno, digamos. Al momento de Ah, hacer un sí, pero informe, algo, no sé. absolutamente, sí. Ahí sí estoy absolutamente de acuerdo, Cristian, contigo, claro, porque hay personas que tienen esta labilidad emocional y se sobrepasan con mucha facilidad. Y no solamente se sobrepasan con el llanto, se sobrepasan con la ira, se pueden sobrepasar con la frustración, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de emoción los sobrepasa y los lleva de un lado a otro, como dice Cristian, a una labilidad emocional. Entonces, cuando estoy frente a una persona que funciona de esa manera, que yo ya he visto que funciona de esa manera, tomo una decisión como terapeuta de utilizar esta técnica en ciertos puntos de la entrevista para poder ir parando e ir deteniendo esta labilidad emocional.
Como ¿sí? para ir ordenando un poco todo el diálogo. Exactamente, claro, pero le quito lo emocional. Entonces, Sí. si ustedes se dan cuenta, uno de pronto cuando está en una terapia o en una entrevista y alguien se sobrepasa, tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? Entonces, tengo varias opciones. Una es acompañarlo, acogerlo, dependiendo del objetivo y dependiendo de cómo yo empatice con eso. Y otro, si yo veo que la persona le pasa muchas veces y que necesito ya que focalice, paráfrasis, ordenemos, vamos a ver cómo esto ocurre, de qué manera, y lo sacas de la emoción. Le quitas la emoción. Mucho desborde no es avanzar. Claro, porque hasta cierto punto está bien, pero después la persona queda totalmente desestructurada, lo pasa mal el resto del día, en fin, hay que tratar de parar también, ¿sí? De contener, eso es parte de contener. Queda en modo víctima. Claro, claro, claro. Contener no es solo ayudarte a llorar, es también, a ver, respiremos, veamos entonces, analicemos las situaciones, ¿ok? Aquí hay un ejemplo, que también los ejemplos los saqué tal cual del libro. Paciente, pienso que a esta altura y habiendo partido de mí la iniciativa de dejar esta relación, yo no tendría que sentirme cohibido cuando me la encuentro, pero la verdad es que me siento incómodo, como inseguro, a veces no me atrevo ni a mirarla. El terapeuta le dice, bueno, en tu opinión entonces, ¿tus sentimientos no se estarían adecuando a las circunstancias entonces? Le hace una lectura y le quita esta cosa así como romanticona y le dice, bueno, entonces el tema es que aquí hay un tema de que tus sentimientos no son coherentes con lo que está pasando. Hablemos de lo que está pasando. ¿Sí? Le Y saca el fondo rosado. claro, te saca ¿sí? Te están nublando. Claro, claro. Entonces como que lo focaliza, ¿ya? Ahora bien, el reflejo igual es bien interesante, porque el reflejo es lo mismo que la paráfrasis, ¿sí? Pero al revés. ¿En qué sentido? No al revés, en realidad toma lo emocional. Le devuelvo la información al paciente, pero separando lo cognitivo, lo de contenido, y enfocándome en lo emocional. Se fijan que yo puedo tomar, es como cuando yo hago tallarines, estoy haciendo tallarines, pero mi invitado es vegetariano. Entonces, ¿qué técnica voy a ocupar? ¿Carne con salsa o pesto? Pesto y laurel. Pesto, ¿cierto? Entonces, claro, la decisión la toma el gourmet, pero tiene la opción. Va a depender del objetivo, va a depender de las características del paciente, en fin. Entonces, en este caso, el reflejo, que a mí me parece muy bonito, bueno, paráfrasis y reflejo van juntos, para que no se lo olviden. Paráfrasis es lo cognitivo y reflejo tiene que ver con lo emocional. En este caso, el terapeuta toma la parte emocional del mensaje y se lo explicita al paciente, se lo muestra, por eso es como reflejo, incluyendo la tonalidad emotiva, ¿sí? Se lo muestro. ¿Esto te está pasando? Esto es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Tiene que ver con esta emoción. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué nos sirve? Porque eso es lo importante. Sirve para promover, ¿sí? No es al azar ese verbo. La expresión de sentimientos, reforzando la expresión emocional. Esto nos sirve incluso a personas que no reconocen mucho sus emociones, al otro extremo. Y de pronto hay una connotación que aparece ahí emotiva, y entonces la tomo y hago que la persona se centre en esa emoción, y la mire, ¿sí? Y entonces entre más en esa emoción. Al contrario de la otra técnica, que es, sálete de la emoción, fíjate en los hechos. Aquí es al revés. Mira, hay una emoción importante aquí. Centrémonos en esta emoción, ¿sí? Que es tuya, que te pertenece. Entonces, ¿para qué nos sirve también? Porque poder decirle al paciente, mostrarle, reflejarle una emoción, nos sirve para intensificar la experiencia respecto a sus propias emociones y sentimientos. Por ejemplo, si la persona te dice, hoy día, por ejemplo, a ver, estoy tratando de pensar en cuando me quebré la pata, me caí, entonces mi marido me decía, ¿estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Y yo le decía, sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y de repente llega mi hija menor y me dice, mamá, ¿estás bien? Porque me asusté. Dime que estás bien, yo te veo triste.
Y me dijo eso y me puse a llorar. Mm. Porque Mm. uno, ¿qué pasa? Que uno entra en la emoción cuando el otro te la mueve. Sí. No si estoy bien, no si estoy bien, no si estoy bien, no si estoy bien, ¿sí? Pero cuando Sí. alguien te dice, mamá, te veo triste, te veo con la carita como acongojada, y bastó eso para que yo me pusiera a llorar. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces mostrarle el sentimiento, ¿sí? Te ayuda a intensificar esa experiencia y a vincularse con esos sentimientos. ¿Ya? Ayuda al autoconocimiento, profe. Exactamente, ¿sí? Y entonces, pero no a nivel de sobrepaso, así, como el Claro, anterior, claro. sino que, mira lo que te pasa aquí y te pasa acá también. O sea, esta emoción está presente en varias circunstancias. Favorece, que es lo que viene después, favorece a que la persona, lo que dice la María Elsa, tome conciencia en relación a qué sentimientos son los que te inundan permanentemente. Porque uno tiene una cierta tendencia en ciertas épocas de la vida. ¿Qué domina? ¿Qué emociones te dominan en este periodo de la vida? O en tales situaciones, o en tales circunstancias, ¿sí? Y entonces uno puede reflejar, mira, la semana pasada te pasó lo mismo, tuviste mucho temor, y fíjate que ahora me estás describiendo este hecho, pero la emoción que está acá es de miedo también. Mira, en dos situaciones el miedo está muy presente en ti. Le tomo la emoción, se la muestro, mírala, esta es tu emoción. Y entonces cuando el otro la ve, ¡ah! ¿Qué le pasa? Que se enfrenta con esa emoción y la vive y te la expresa y puede hablar de eso. ¿Sí? Ahora, para hacer un reflejo tengo que saber a quién se lo estoy haciendo y que lo va a poder tolerar en el momento en que yo lo voy a devolver. ¿Sí? Porque es al momento en que lo voy a reflejar. Sugerencias para el reflejo. Intentar usar frases que tengan términos que realmente aludan a los sentimientos del paciente, a la intensidad y a la profundidad. Por lo tanto, uno tiene que tener un manejo de conceptos, adjetivos calificativos, emociones, tengo que tener conceptos. Es lo mismo que cuando a un niño, un niño tiene poco bagaje lingüístico, y a un niño le pasa y de repente anda llorando, 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 no sabe por qué llora, porque no tiene el concepto para decirlo. Pero cuando un niño está más grande puede decir, está llorando. ¿Por qué está llorando? Porque tengo pena. O de repente dice, estoy llorando. ¿Por qué está llorando? Porque tengo rabia. ¿Sí? Entonces, así como un niño tiene que tener un espectro de conceptos que le permitan dar cuenta de ciertas emociones para poder expresarlas, el terapeuta tiene que conocer ciertos términos o tener su background, su lista de conceptos que te permitan devolver un reflejo, porque no todas las emociones son alegría, odio, pena, ¿sí? Sino que también hay matices, palabras que te permiten ir matizando, ¿ya? Que es a lo que, y usar los que son más adecuados a la tonalidad emotiva del paciente, no la única que sabes, ¿ya? Entonces, por eso, yo aquí los voy a invitar a que me ayuden a decir qué concepto, a ver, voy a mostrar el ejemplo primero. Por ejemplo, en alegría, yo busqué algunos conceptos que me permitan reflejar al paciente estados distintos de alegría. Me salí. Perdón. Mucha alegría. Mucha alegría, claro. Reflejo, vamos allá. Entonces, te ves relajado, lo que tú me dices me demuestra que estás muy contento, estás de buen humor, optimista, satisfecho, alegre, feliz, encantado, emocionado, excitado. Se fijan que hay muchos adjetivos calificativos o conceptos que me permiten dar cuenta de esa emoción. Porque si yo le digo te veo alegre, pero alegre, ¿qué? Alegre puede ser relajado. O sea, no es súper alegre, sino que es relajado, conforme. O te veo excitado, y lo puedo asociar con la alegría, te veo alegre, excitado, positivamente excitado, digamos. ¿Sí? Ya, veamos si ustedes me ayudan con tristeza. ¿Qué concepto me podrían dar cuenta de tristeza? Decaído. Decaído. ¿Qué más? Angustiado. Angustiado, desanimado. Angustiado sirve para miedo y para tristeza.
Cabizbajo. cabizbajo, Melancólico. melancólico, desilusionado, Desolado. súper. Vamos a ser Lacónico. comadre Opaco. profesora del telotero. Entonces, la idea es que estos conceptos, si bien nos parecen tan obvios ahora a nosotros, ¿ya? Es importante que uno tenga un manejo de estos conceptos, o sea, que uno conozca estos conceptos, que los utilice, que los categorice, que haga una lista, ¿sí? Y que los pueda utilizar. Yo puse estos: desanimado, decepcionado, desesperanzado, bueno, ya consternado, deprimido, herido, ¿sí? Que son algunos que ustedes no dijeron. Todos los demás los dijeron ustedes, perfecto. En miedo, por ejemplo, ¿qué conceptos me ayudan a dar cuenta de una persona que la veo con miedo? Aterrado. Pánico. Aterrado. Pánico. Distante. Te veo, pero apanicado, ¿cómo te podría decir? Distante, Inquieto. ¿sí? Tengo pánico, Inquieto. tengo miedo, tengo... Ujú. Frustrado. Frustrado, eso podría ser en Asustadizo. tristeza y en... ¿Cómo? Lejano. Asustadizo, ¿no? Asustadizo, sí. Asustadizo está muy bien porque es un concepto que no implica un foco, claro. El asustadizo, como dice Jorge, tiene un foco como indefinido. Si te veo asustado, es como decir, te veo asustado porque tengo foco, pero el asustadizo es como que te veo como asustado de cualquier cosa, digamos, ¿sí? Que está con temor. Sí. Temor. Situación constante. Sí. Se fijan que todos esos conceptos tienen una cierta como nivel dentro de la misma emoción. Yo puse aquí preocupado, intranquilo, nervioso, tenso, a la defensiva, asustado, atemorizado, aterrorizado, y todo lo que ustedes dijeron, perfecto. ¿Sí? En incertidumbre, una persona que está viviendo una incertidumbre, o que te cuenta cosas y que a ti te hace pensar que la emoción que está a la base es de incertidumbre. ¿Cómo la podrías ver? Incierto que hay una... Dubitativo. 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 ¿Qué más podría ser? Confundido. Incierto. Incierto. Claro. Pero tienes que referirlo a la persona, Pati. Ah, ya. ¿Y confundido? Claro. Confundido. Perfecto. Dubitativo, confuso, vacilante, desorientado, preocupado, inseguro, indeciso, desconfiado. ¿Sí? Y probablemente no es porque estén dentro de la categoría de incertidumbre, pero tú lo ves desconfiado. A lo mejor ese desconfiado tiene que ver con miedo, pero tú manejas el concepto, tienes la herramienta lingüística para referirla, eso es lo importante. Yo estas palabras las puse así como se las estoy preguntando a ustedes, no es que sean las palabras del concepto, ¿sí? No, son ejemplos, ¿ya? Ira. Prepotente. Te veo un poco prepotente. Enojado. Irascible. Irascible. Rabia. Mañoso es un poco coloquial. Tenemos que tratar de usar conceptos un poquitito más técnicos. Rabia, malhumorado. Enrabiado, malhumorado, sí. Molesto, descontento, poco tolerante. ¿sí? ¿Y déspota? Tiene una connotación un poco devaluadora. Tiene una connotación devaluadora. Hay que tener descalificadora. Y por eso hay que tener cuidado con esos conceptos, ¿ya? Molesto, frustrado, enojado, ofendido, irritado, peleado, furioso, ultrajado, resentido, rabioso, y todo lo que ustedes dijeron. Entonces, si uno se da cuenta, estas palabras que a uno le aparecen así cuando uno está hablando en una entrevista, no son todas cosas del azar, ni que uno se las sepa porque qué inteligente es este terapeuta. Es porque uno ha pensado antes en ello. Tengo un recurso técnico para usarlo. Y a veces hay veces que hay pacientes que son más rebuscados y son más como más especiales en su forma de contar las cosas y todo el tema. O sea, ¿En términos de lenguaje, dices tú? Sí. Sí, la verdad que uno tiende a un poquito a catalogar al profesional dependiendo de cómo se exprese y todo. Porque uno se puede encontrar con un paciente que sea muy
muy sencillo, muy, no sé, Sí, sí, entiendo, muy sí. humilde, y obviamente también uno se puede encontrar con un profesional y todo el tema. Hoy día, sobre todo los niños, yo lo converso con mis compañeras, que por ejemplo hoy día los niños se han desarrollado bastante, y cuando porque me cuentan ellas que cuando van al psicólogo dicen, no, y que no me gustó el psicólogo, que no me entendió, que es muy simple, o que es muy complejo, que muy aquí, que muy allá. Entonces los niños también de repente juzgan al profesional que tienen delante, y lo he probado y lo hemos conversado con mis Los compañeros. niños y los adultos, por supuesto, se hacen expectativas respecto a. Entonces, igual es importante conocer. Yo el otro día les comentaba a esta paciente que acabo de evaluar, que este niño y la mamá decía que había ido a una terapeuta, que le había hecho una evaluación, pero que le había parecido nada bien. Y cuando me dice eso, yo obviamente que le pregunto, ¿cuáles son tus expectativas y por qué no te pareció bien? ¿Qué es lo que tú esperas de esto? Y luego le digo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, le aclaro, le ordeno cuál va a ser mi meta de trabajo, porque tampoco voy a dar más de lo que puedo dar, ¿sí? Entonces, claro, ella ya había tenido una evaluación antes con 2 sesiones que no había llegado a ningún lado, a ningún puerto. Frente a eso, uno toma otras decisiones. Yo le dije, ok, 3 sesiones y una devolución con informe. Me dijo, ¿en serio? Sí, 3 sesiones. O sea, yo ya tenía la información de la psicóloga anterior, y hacer 5 sesiones de nuevo era demasiado. Entonces la persona que va a hacer va a terminar pensando lo mismo, la psicóloga latera, está en la misma cuestión, no llega a ningún fin. Y cuando llegó el momento de hacer la devolución, le di el diagnóstico. Le di el diagnóstico. ¿Sí? Y se lo di así, plan, plan, pam, pam, vino y no. ¿Quería el diagnóstico? Es el diagnóstico, ¿sí? Con todas las consideraciones del mundo, por supuesto. Pero claro, uno también se va ajustando a las necesidades del paciente. No puedo yo pensar que, ya, 5 sesiones, me paga 30 lucas por sesión, son 3 por 5, 15, 150, ya. No, ¿sí? Porque con 3 sesiones, o sea, yo a la primera sesión ya vi que el niño era un TEA. Ya me di cuenta. A la segunda sesión pregunté antecedentes de la familia para complementar información. Y a la tercera sesión estuve con el niño solo para corroborar ciertos temas. Y a la cuarta ya tenía el resultado claro. Ya una quinta sesión es un abuso. Entonces eso uno ya pasa en banda, ¿te fijas? No es necesario. ¿Mm? Entonces, claro, como dice Jorge, uno se encuentra con distintos tipos de pacientes, pero también uno va aprendiendo a ajustarse a ciertas necesidades y a decir también cuáles son tus metas de trabajo. Lo que yo puedo hacer o mi estilo de trabajo es este. Yo trabajo de tal manera y mis objetivos de trabajo van a ser estos. Tiene toda la libertad de tomar otro terapeuta. ¿Sí? Porque uno sabe también hasta dónde uno puede llegar. De hecho, el diagnóstico yo se lo dije, yo te voy a dar un diagnóstico, pero el diagnóstico lo tiene que corroborar el neurólogo o el psiquiatra. Pero estas son las evidencias. Y va donde el psiquiatra con el informe listo para que no tenga que ir 2 ni 3 veces ni nada. Pero uno sabe, este es el diagnóstico, pero quien lo define no soy yo, lo define el psiquiatra. ¿Sí? Entonces uno tiene que ir dando las metas también y mostrándole, si uno llega a un lugar y no te dicen qué camino vas a realizar, para dónde voy con esto, y todas las sesiones lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no pasa nada, obvio que la persona se va a aburrir, va a sentir que no va para ningún lado. ¿Sí? Ya, entonces aquí hay un ejemplo de reflejo y nos queda el último. Entonces todo me parecía estupendo, cambiar de ciudad, de casa, de amigo, de tipo de vida. En parte me daba miedo, pero también me hacía ilusión. Entonces el terapeuta le dice, aquel cambio entonces te asustaba, pero te atraía al mismo tiempo. Le toma la emoción que está a la base de su relato. Igual este ejemplo me parece un poco fome, podría haber sido mejor. Pero la idea se entiende, ¿verdad? Que tomo lo emocional y eso se lo reflejo y se lo muestro. ¿Sí? Para que se meta en esa emoción y pueda hablar de eso. Y vamos al último, el resumen.
que el resumen es súper, uno ya entiende lo que es un resumen. Y el resumen generalmente uno lo puede pensar en un cierre. Pero en el cierre es más bien una clarificación cuando uno está en una entrevista inicial. Pero cuando uno está después de varias sesiones y uno hace una devolución, esa devolución es este tipo de resumen, el que se refiere en este texto, este autor. Cuando uno hace una devolución, hace esto, ¿ya? Un resumen de esta manera. ¿Qué significa y cuál es la diferencia? En un resumen, yo solamente sintetizo la información, ¿sí? Dejo lo esencial, ¿verdad? Bueno, el resumen dentro de la técnica de la entrevista implica primero elaborar la información, o sea, yo tengo que haber trabajado la información. Dentro de esa información que yo ya he elaborado y he trabajado, ¿sí? La ordeno. Tengo que ordenar aspectos que son cognitivos y aspectos emocionales. Y por lo tanto, el resumen implica devolver, transmitir, ¿ya? O referir 2 o más paráfrasis y o reflejos en los que se condensen los mensajes más relevantes del paciente. Esto implica que yo tengo que volver atrás en la entrevista, ¿sí? Ordeno la información y devuelvo de manera ordenada en estos ámbitos, en estos 2 ámbitos, ¿sí? Información que he recibido del paciente. Por eso sirve como devolución, sirve como entrevista de devolución. Yo puedo hacer una entrevista completa de resumen, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo hago esto? Para unir elementos que están dispersos a lo largo de la entrevista, los ordeno y los articulo, ¿ya? Nos sirve para identificar una temática, una estructura en común de todo lo que se ha planteado. Una o 2 o varias estructuras comunes dentro de lo que se me han planteado. Y también lo puedo hacer dentro de una entrevista pequeña, dentro de una misma entrevista, para interrumpir a un paciente que se fue en una ola, así que se fue bla, bla, para un lado, está divagando, qué sé yo. Entonces, para traerlo, uso el resumen. Entonces, tomo de todo lo que me está hablando, lo que es contenido, tomo de todo lo que me está hablando, lo emocional, y se lo devuelvo. Le digo, ya, entonces lo que estamos hablando es de tal, 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 lo que está relacionado con esto, esto, esto. Y entonces lo traigo a terreno. ¿Sí? Y entonces, en lugar de irse por las ramas, por las ramas, por las ramas, y me está hablando todo el rato lo mismo, lo centro. Estamos hablando de esto con esto. ¿Cierto? Sí. Ordenarlo. Ordena, claro. Entonces, aquí hay un ejemplo. De verdad que lo he intentado varias veces. Me esfuerzo por concentrarme todo lo que puedo, pero nada. No me entero ni de lo que leo. Empiezo a removerme en la silla, me paro, pongo la radio, me voy a hablar con alguien, me quedo delante de los libros. Si me esfuerzo en estudiar, me pongo súper depre. Es como un peso. Pienso que no vale la pena ni siquiera que me esfuerce, porque tampoco ahora voy a probar. Entonces lo dejo y me tiro en la cama completamente desilusionado de mí mismo. Miren todo lo que dijo. Entonces el terapeuta toma esto y rescata los aspectos esenciales. O sea que la inquietud y la falta de confianza en ti mismo te limitan en la concentración, ¿sí? Tomo esto, lo más importante de lo que dijo, pum, y lo devuelvo. Esta técnica en la entrevista es difícil de desarrollar, porque uno tiene que estar pensando todo el rato, y eso es muy complejo pensando en todo lo demás. Para mí, esta técnica yo la uso como entrevista de evolución, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces les quería mostrar, antes de... Uy, todavía me quedan 10 minutitos ya, 15 minutos. Les quería mostrar, me da un poco de pudor, pero se los voy a mostrar igual. El informe que hice de este paciente, que justamente les empecé a contar que es una evaluación de un niño, ¿no es cierto? Y este chico en las entrevistas tenía información así, pero todo lo que yo puse en el informe, que es lo que le dije en la devolución, o sea, en el resumen, en la sesión de resumen, lo puse en el informe.
¿ya? Pero todo lo que aparece en el informe, en la entrevista estaba toda desordenada, porque fueron 4. Una en que los conocí, me contaron más o menos el problema, contaron cosas que después repitieron, que después olvidaron, en fin. Después tuve entrevistas solo con la mamá y con el papá, donde hablaron de otros temas, de la abuelita, pelaron a la abuelita, qué sé yo, bla, bla, bla. Luego vi al niño, ¿ya? Y tuvo que entrar la mamá. Entonces vi al niño con la mamá y me contaron otras cosas de cómo jugaban. Toda esta información así, en temas, así, ta, 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 ta. Y finalmente le hice la devolución en base al informe que les quiero compartir para que lo vean. Pero, ¿Cómo uno? profesora, Dígame. en este caso la mamá tenía, si usted se dio cuenta en la primera sesión, cuál era el diagnóstico, la mamá tenía claro esa situación también cuando se presentó, ¿no? La O mamá ella no. vivía en un mundo paralelo, ¿no? No, ella no estaba en un mundo paralelo. Ella lo llevó porque estaba preocupada de la situación de, oye, habría otra cosa. Estaba preocupada porque lo veía distinto, ¿sí? Se sentía cuestionada permanentemente por el entorno social, porque le decían que era un niño malcriado, que era un niño mañoso, ella no podía controlarlo, le costaba hacerlo dormir, él le pegaba, hacía dibujos que eran muy violentos. ¿Y qué edad tenía? El niño tiene 5 años ahora. Ya. Sí, tiene 5 años. Entonces, ella estaba, mira, lo había llevado al neurólogo a los 3 años, el neurólogo le dijo que no tenía nada, estuvo en escuela de lenguaje, pues, porque no hablaba, a los 3 años y medio no hablaba nada, le dijeron que tenía un trastorno mixto de la comunicación, pero a los 6 meses ya empezó a hablar, lo cambiaron de colegio porque lo echaron de un jardín, en el jardín segundo estuvo súper bien porque estaba en la escuela de lenguaje y en el jardín, y en ese contexto lo llevaron al neurólogo y el neurólogo le dijo que no había ningún retraso neurológico, ¿ya? Después lo llevó a un pediatra, el pediatra lo mandó a fonoaudiólogo, estuvo con fonoaudiólogo mientras estaba en la escuela de lenguaje. ¿Qué más estuvo con fonoaudiólogo? Y lo llevaron a otorrino para ver si tenía sordera, ¿sí? Pero el neurólogo no le dio diagnóstico. Fue donde una psicóloga que le pidió evaluación, pero la psicóloga no le dijo nada, ¿ya? Entonces, después, esta fue la segunda psicóloga, que fui yo, donde llegó, y yo le di un diagnóstico, ¿sí? Entonces, bueno, pero toda esta información yo se las ordeno, es como cuando uno tiene un sueño. No sé si se dan cuenta que uno tiene un sueño y entonces todo ocurre desordenado, pero cuando tú lo cuentas, lo tienes que ordenar, porque si no nadie te entiende, ¿sí? Bueno, lo mismo, uno tiene un criterio para ordenar esto, y los criterios fundamentales son el aspecto cognitivo y el aspecto emocional, fundamental, ¿ya? Entonces, solo se lo voy a mostrar porque justo que lo hice y lo tengo a mano nomás y me da un poco de pudor, pero igual se los voy a mostrar. Ya, entonces aquí está el informe, el motivo de consulta. Los padres solicitan la evaluación debido a algunas dificultades adaptativas en el entorno escolar y familiar. O sea, ahí los papás cuentan que estaban súper nerviosos, que el niño hacía dibujos con pura sangre, que mataba a no sé quién, en fin. Que hice entrevista psicológica a la madre, padre, hijo, entrevista a ambos padres, entrevista al menor, y antes le habían aplicado el dibujo libre, la hora de juego diagnóstico y escala de parentalidad, que ni sé cómo se evalúa la escala de parentalidad, en serio, no tengo idea. Me la tengo que aprender, pero vi el test, pero no supe cómo se evaluaba, todavía no. Tenía que entregarlo el viernes. Bueno, la hora de juego diagnóstica sí, porque lo trabajo mucho, y el dibujo libre, que también lo vi, que pura impulsividad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en términos de habilidades 2? ¿Sí? No es como en la minucia del tema, sino que cómo se ordena esta información. Entonces, cuando yo me enfrento a todo esto, yo tengo que tomar una decisión, ¿cómo ordeno esto para que cuando lo lea el psiquiatra entienda lo que yo le estoy diciendo? Porque, ¿qué pongo primero? ¿Qué pongo después? ¿Cómo lo ordeno? Entonces, en los antecedentes relevantes, ordeno todo lo que me permite situar al niño en un contexto para que se entienda la problemática, ¿ya? Entonces cuento de quién es hijo, con quién vive, y relato lo que los padres me refieren del niño.
expresan inquietud debido a ciertos comportamientos, tales como dificultad para aceptar cambios, conductas desafiantes, refieren que frente a sucesos que los frustran se sobrepasa emocionalmente, reaccionando de manera desproporcionada, con expresiones que ellos definen como hirientes, entre comillas, y poco empáticas. Describen instancias que evidencian este tipo de conductas, tales como prepararse para ir a dormir, levantarse y empezar el día, realizar un dibujo que no se ajusta a sus expectativas, cambio de rutina, cambio de colegio, etc. Situaciones que generan un conflicto e impactan en el manejo y en la dinámica familiar. Estas cosas me la contaron, por ejemplo, un día que para ir al colegio no sé qué. Al otro día me contaban de que no podía dormir. Al otro día me contaban que no le gustaba comer. Al otro día me contaban... Y así cada día, o pedacitos, pedacitos. Todo esto era suelto. O sea, en un relato coherente, por supuesto. No es que ellos sean locos, digamos. Pero para uno que está escuchando, no tiene este orden. Po. Yo lo ordeno. ¿Sí? El padre señala que Vicente tiene intereses monotemáticos, centrando su atención en juguetes que convocan toda su atención, tanto en su discurso como en la práctica. Sin embargo, estos focos de interés han cambiado en el tiempo, pasando de un tema a otro. ¿Ya? Y después, aquí, en general, en los informes van antecedentes mórbidos y aparte, antecedentes del desarrollo. Van separados en un informe formal. Pero para mí fue súper difícil separarlos. No podía. Me esforcé mucho y no pude. Entonces decidí usar un solo criterio. Mórbidos y desarrollo juntos. ¿Sí? Una decisión. Toma una decisión respecto a la información. ¿Ya? Presenta un retraso en la adquisición del lenguaje, del desarrollo. La marcha la logra al año 2 meses, al límite de estar en retraso, y manifiesta dificultades para pasar a la alimentación sólida. Esto es típico de los niños Asperger. El resto de los antecedentes del desarrollo se encuentran dentro de lo esperado. Todo lo demás no era relevante. Habían, pero no era importante. Los padres refieren que Vicente ha manifestado de pequeño hipersensibilidad con los olores, la textura de alimentos y telas que tocan su piel, calcetines y etiquetas. Esto parece súper irrelevante, pero es sumamente relevante porque los niños con trastorno del espectro tienen hipersensibilidad auditiva, olfativa y táctil. Entonces no es menor, y por eso lo puse. Pero esto no le había llamado la atención a ningún pediatra, ni al neurólogo. ¿Sí? Ya. Cabe destacar que sus controles pediátricos han sido sistemáticos, porque la mamá lo llevaba siempre, en los que en una primera instancia no se realizan derivaciones hasta los 2 o 3 años, donde lo derivan a fonoaudiólogo, neurólogo, otorrino, para abordar el lenguaje y descartar el problema auditivo. A los 2 años y medio estuvo hospitalizado en la UCI por una neumonía, me faltó el punto. Y después pongo los antecedentes sociales y escolares, que generalmente van separados. Se ponen antecedentes psicosociales y después los escolares. Pero también era un lío, entonces lo junté, ¿ya? Pero se fijan que son decisiones de criterio finalmente, para que el otro ordene la información, para que el otro lo lea y lo entienda. ¿Les da lata que les lea esto? ¿No? Ya. Vicente estuvo al cuidado de su abuela materna desde los 6 meses durante las horas laborales de los padres. Ingresa al jardín a tal edad, debido al interés de Carolina, lo puse con minúscula, pues sostiene que lo percibía menos avanzado que otros niños. Ella lo percibía menos avanzado, pero no sabe, nunca supo decir en qué. Yo le decía, pero hábleme de eso. No sé, como que los otros niños hacían cosas que él no hacía, pero ¿cómo qué, por ejemplo? No me podía decir qué. Ya. En el primer jardín infantil, las educadoras le dicen a la mamá que no respeta reglas, y son muy críticas con ella y poco empáticas con la labor parental. Ella se sentía muy mal y muy cuestionada como mamá. Posteriormente, ¿Profesora? dígame. Perdone que le interrumpa. Dígame. Pero ¿y qué antecedente aportaba la abuela? Porque si obviamente los 6 primeros meses fueron de crianza de la abuela, ¿no habrá generado ahí algún problema? ¿No se habrá dado alguna situación? ¿Malos tratos o algo por el estilo? Del 100% de los niños que son cuidados por las abuelas, a lo más son regalones. Pero ninguno tiene un retraso de lenguaje, retraso de la marcha, y no sé, hipersensibilidad a la etiqueta y todas esas cosas. Entonces hay... probablemente el problema era más neurológico, o sea, más Es un problema de retraso del desarrollo. Ya. Hay un retraso del desarrollo, que no Pero sabemos si tiene causa neurológica. Hasta el minuto no tiene causa neurológica. Ya. Yo no lo podría decir. Yo lo puse como causa de neurodesarrollo nomás. Ya.
¿Ya? Ya, entonces en el jardín también la criticaron, después evaluado, incorporado a escuela de lenguaje, ahí está el diagnóstico, incorporándose de manera paralela al jardín, donde logra vincularse con sus compañeros, eso es importante, logra vincularse con sus compañeros, estableciendo sus primeras relaciones de amistad, con una experiencia positiva aparte de la familia del menor, instancia que finaliza en diciembre del 2019, o sea que a principios de año lo cambiaron de colegio. En marzo del 2020 ingresa al colegio Manquecura, donde se generan importantes conflictos para el menor y su familia. No quería levantarse, se negaba a ir al colegio, expresaba su desagrado por el nuevo espacio escolar durante las primeras semanas, hasta el inicio de la cuarentena. Nicolás señala Nicolás el papá, señala que en este periodo Vicente realizó dibujos con temáticas agresivas y alusiones a la muerte, preocupándolo mucho. Es importante señalar que Vicente ha debido enfrentar cambios importantes en su entorno social, a los que lo han afectado de diversas formas. Estos son los cambios. Nacimiento de su hermano menor. El cuidado en horario laboral ya no está a cargo de la abuela. Ahora lo cuida la mamá, ya no ve a su abuela. ¿Ya? El cambio de colegio, ¿sí? De un colegio pequeño, tradicional, a un espacio abierto y sin vínculos significativos. Finalmente, el confinamiento. O sea, todo mal. Puros cambios en menos de 2 meses. Y luego coloco mi observación de cómo él se portó, porque tuve una sesión en que lo vi solo a él. Vicente se muestra interesado por comunicarse, establece contacto visual, aunque lo sostiene por periodos breves. Demuestra interés por ser escuchado y comprendido, sin embargo se distrae con facilidad, se muestra inquieto y manifiesta la habilidad emocional frente a situaciones que lo inquietan y frustran. Se pone a llorar por cualquier cosa y todo, pero no pongo se cayó y se pegó en la cabeza. Ah, y después se puso a llorar porque se le cayó el monito. No digo eso, solamente doy el... Y finalmente hago el análisis de los resultados y ordeno la información también a nivel cognitivo y luego a nivel emocional. Entonces acá se aprecia buen desarrollo del lenguaje, pese a tener dificultad para seguir normas en la conversación y la narración. Vicente expresa sus ideas de manera clara, con lenguaje atingente al contexto, pero tiende a centrarse en sus propios focos de interés, presentando dificultades para realizar inferencia o comprender significados no literales o ambiguos. Presenta dificultad para sostener la atención y control de impulsos. Se aprecia una deficiencia, no se aprecia deficiencia a nivel cognitivo. ¿De dónde habré sacado esto? Yo no fui. ¿Saben de dónde lo saqué? De la observación. ¿Un ¿Saben de test? dónde? ¿No? DSM-5. DSM-5. Ah, ya. Yo tengo una hipótesis diagnóstica. Mi hipótesis es que tenía un trastorno a nivel comunicativo. Me fui al DSM. Me leí todos los trastornos del neurodesarrollo. Podía estar dentro de ese trastorno, pero habían condiciones que eran más bien del trastorno del espectro autista. Saqué los indicadores más relevantes y los junté con lo que observé del niño. Eso es lo que puse. ¿Se fijan cómo uno va articulando? La entrevista, la observación, los antecedentes y lo teórico. ¿Sí? Se va juntando. Entonces digo, ya, pero esto será un trastorno. No es que a mí se me haya ocurrido, es que fui al DSM, revisé todos los criterios, dije, este está, este no está, este está, este no está, este no está. Más encima me cambiaron las categorizaciones porque yo estaba en el DSM-4. Y eso, y a partir de eso, más lo que yo vi, ordené la información. Resumo, pero articulo, no dejo suelto. ¿Sí? Bueno, mantiene juicio, sentido de realidad, logrando acceder al juego representativo, esto es hora de juego, que logra identificar roles sociales, bla, bla, bla. Manifiesta escasa tolerancia a la frustración e inflexibilidad a los cambios de rutina, instancias que lo sobrepasan emocionalmente, llevándolo a acting out en diversos contextos sociales. Presenta hiperreactividad de estímulos sensoriales. Esto yo lo sabía de un principio, pero aquí le puse la técnica, el concepto, ¿sí? Presenta hiperreactividad de estímulos sensoriales, sensibilidad propioceptiva, especialmente a nivel de gusto, olfato y sensaciones corporales. Y el diagnóstico se evidencian indicadores de trastorno del espectro autista sin discapacidad intelectual ni deterioro del lenguaje, asociado a un trastorno del neurodesarrollo, el cual debe ser confirmado por especialistas, por lo que se sugiere tal, tal, tal y tal. Profesora, ¿sí? ¿Qué es Kinking Out? Un acting. Acting es una acción out. Un acting out es una acción fuera de lugar. Es decir, conductas que no son adecuadas al contexto. Ya. ¿Sí?
Porque un niño se puede poner a llorar, por ejemplo, en la sala de clases, pero un niño no se pone a patear todas las mesas, ni a patear a la profesora, ni a romperle las cosas en la cabeza a un compañero, ¿cierto? O un niño puede llorar porque no quiere ir al colegio, pero no se va a tirar, no sé, no se va a pegar cabezazos contra la muralla, ni va a morder a la mamá, ni va a romper las tazas. ¿Sí? Es una conducta, es una acción fuera de lugar, fuera de contexto, que no se condice con el contexto. ¿Sí? Ya. Pero todos esos conceptos después uno los va adquiriendo, ¿sí? En el tiempo. Pero, ¿por qué les muestro el informe? En función de lo que estábamos viendo del resumen. ¿De qué manera? Porque yo no hago el resumen entre medio, yo lo hago al final, en una entrevista de cierre. Pero antes de hacerlo, ordeno la información. Y ordeno la información en función de ciertos criterios. Criterios cognitivos, criterios emocionales, datos que me da la familia y elaboración teórica. En este caso en particular, mi elaboración teórica es DSM-5. Si tuviese que poner una bibliografía que no se coloca, pero mi bibliografía es DSM-5. Trastorno del neurodesarrollo infantil. Me lo leí todo, ¿sí? A pesar de yo ya sabía que era un TEA, pero tengo que usar los criterios que me exige el DSM-5, porque lo va a leer un psiquiatra. Y ahora tengo que hacer otro para el colegio, que va a ser distinto, muy diferente. Porque ahí no voy a poner que es TEA, no voy a poner ningún criterio del DSM-5, sino que sugerencias pedagógicas o académicas. Pero uno tiene un criterio para ordenar, ¿se fijan? Donde uno articula lo teórico, los antecedentes, lo cognitivo, lo emocional. Y ahí uno tiene que tener el foco permanentemente en una entrevista. ¿Sí? Creo que estoy pasada en 5 minutitos. Me pasé. Logré terminar todo. Bueno. Buen trabajo, profesora. Felicitaciones. Terminé.